Parece que ya nos escucha el doctor. Doctor, bienvenido. Ahí estamos, ¿Qué doctor. tal? Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué amables No, al por contrario. esta invitación. Al contrario, Doc, como siempre es un gusto escucharle. Oiga, el domingo fue el equinoccio y lo celebramos y ya llegó el otoño. ¿Qué significa esto del equinoccio? Bueno, es un resultado de una declinación colatina del español. La palabra está compuesta por la igualdad entre el día y la noche, es decir, vamos a tener un mismo número de horas de día que de noche, es decir, 12 horas de sol sobre el horizonte y otras 12 horas nocturnas, ¿no? Ok. Okay. ¿Esto cómo cambia? O sea, ¿qué pasa con el planeta, con el sol, con la luna, con las estrellas? Yo no tengo idea de cómo es este asunto para que el día dure más. O sea, ayúdeme con esto, porque esto de los astros a mí no se me facilita mucho. ¿Qué pasa con el planeta o qué pasa con el sol? O sea, ¿por qué estas variaciones? Claro, vamos a hacer un sencillo ejercicio. Si nosotros vemos el amanecer o el atardecer todos los días, vamos a ver primeramente que el sol no sale o se oculta en un mismo punto del horizonte. Ese es el primer punto que ya habían visto las civilizaciones antiguas también. Okay. Y también vamos a ver que el sol, sus amaneceres o los atardeceres van a ocurrir dentro de una franja en el horizonte. Okay. Los puntos extremos de esta franja, cuando el sol ocupa esas posiciones, son durante el solsticio de verano o el solsticio de invierno. Vamos a fijarnos en el punto medio de esa franja en el horizonte. El sol sale o se oculta por ese punto medio justamente durante los equinoccios. Este hecho fue reconocido por las civilizaciones como la maya, la azteca, en el centro de México. ¿Que sería el Ecuador o estoy súper equivocada? Sí, digamos que si adelantamos un poquito al asunto de la astronomía, todo lo que son las coordenadas de ubicación de las estrellas se hacen mediante un sistema coordenado. Básicamente nuestro ecuador, hagan de cuenta que lo proyectamos en el cielo y es el ecuador celeste. Justamente lo que sucede es que cuando el sol pasa por este plano del ecuador es cuando suceden los equinoccios, ¿no? Okay. Digamos, rango del horizonte, la amplitud de este rango del horizonte, tiene que ver o es el resultado de una cosa que es la inclinación del eje de rotación terrestre. La Tierra está rotando, está girando alrededor del Sol en un plano como si fuera una hoja de papel, ¿no? Entonces, el plano, el eje de rotación, si estuviera derechito al plano, si estuviera perpendicular, todos los días el Sol estaría saliendo en el mismo punto del horizonte. Claro. Si tenemos una inclinación de este eje de rotación respecto al plano de órbita terrestre alrededor del Sol, en la medida que ocurre esa inclinación, o que se dé esa inclinación, vamos a tener una mayor o menor amplitud de esta franja en el horizonte. Por ejemplo, esta franja, para el caso de la Tierra, ocupa unos 60 grados de amplitud en el horizonte por la inclinación, porque, digamos, en esa medida está la inclinación del eje terrestre. Por ejemplo, en Urano, que el eje está desviado 98 grados, y está desviado 23 grados aproximadamente, en Urano es extremo. Entonces, el Sol en el horizonte de Urano va a salir en un rango muchísimo más amplio, ¿no? Okay. Entonces, esta inclinación es constante, ¿sí? Y el Sol, en un periodo de un año, progresivamente va saliendo en distintas posiciones dentro de esa franja, ¿no? A lo largo de un año va a completar todo un ciclo de amaneceres de posiciones cubriendo sucesivamente este rango. Y los equinoccios, repito, es cuando el Sol sale justamente en medio de esta A ver, franja, entonces, ¿no? Si entendí correctamente, la Tierra cambia, digamos, como un poquito, o sea, rota tantito, y eso hace más amplio la franja donde sale y se oculta el Sol. Sí, digamos que la franja es constante, la franja, digamos, tiene una amplitud constante porque es constante el eje de rotación, tal como se está viendo en la figura que están proyectando, ¿sí? La inclinación del eje de rotación es de 23 grados, y bueno, eso tiene que ver con la amplitud de esta franja. Cuando la Tierra, digamos, pasa del solsticio de verano,
al equinoccio, el efecto es que los días se van a ir acortando, ¿sí? Es decir, ahorita tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche. A medida que nosotros vayamos más adelante en el calendario, el tiempo de las noches se va a incrementar respecto a la duración de los días, llegando a un extremo hasta finales de año, que es cuando ocurre el solsticio de invierno que ustedes están mostrando allá en la parte derecha de su pantalla. Es en ese momento cuando vamos a tener las noches más largas aquí en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur sucede curiosamente lo contrario. Sí. En el hemisferio sur es cuando el día va a durar más, ¿sí? En regiones, por ejemplo, como Chile, como el sur de Argentina, el día pues va a durar mucho más de 12 horas, mientras que acá pues el día va a durar menos. Por ejemplo, en latitudes como las que pasan por los países del norte de Europa, Inglaterra, Dinamarca, pues el sol, y a eso me tocó a mí, el sol ya por ahí, más allá de septiembre, octubre, pues venía saliendo por ahí de las 10 de la mañana, sí, claro, ¿no? Algo muy, muy raro, ¿no? Para los que nos vivimos aquí en México. ¿Qué onda con los países que tienen meses que no cambia? O sea, que pareciera que siempre es de día o siempre es de noche. Islandia y esos. Es eso. Exactamente, como puntualiza el licenciado. Esos países que están cerca de la región polar es la región donde está la posición del eje de rotación terrestre, ¿no? Los puntos que están muy cerca, pues definitivamente están dentro de una zona donde para el solsticio de invierno una rotación completa terrestre ocurre siempre dentro del hemisferio nocturno. Entonces son estos países, son estas regiones en donde pues la noche dura algunas semanas, algunos meses, ¿no? Y no se vuelve a ver el sol sino hasta entrado el siguiente año, ya durante los meses de marzo inclusive, ¿no? Sí. Me ha tocado ver que es algo raro, mientras que en el hemisferio sur ocurre el fenómeno totalmente contrario. Hay un término muy, muy interesante que se llama el sol de medianoche. Sí, claro. Que, bueno, en un caso extremo, por ejemplo, aquí durante el verano, para la parte de los países que están ya muy pegados al círculo polar, pues, digamos, son las 11 de la noche, 1, 2 de la madrugada, y pues todavía tenemos el sol allá arriba, brillando. Es por el mismo efecto. Si el eje de rotación terrestre estuviera más inclinado, pues el efecto sería mayor. Sí, claro. Sí. No, es interesantísimo a mí esto. Entonces, con esto llegamos a los días en la Tierra. Están durando por lo menos ayer y hoy duran casi lo mismo en la noche que el día. Y como ahora la inclinación que tiene la Tierra de 23 grados nos está empezando a alejar de los rayos directos del sol a nosotros en el hemisferio norte poco a poco hasta que lleguemos al invierno, que es lo que pasará en diciembre, ¿no? Así es, eso es lo que va a suceder, digamos, en diciembre. Las civilizaciones antiguas como la civilización maya sacaron pues valores promedios de los días en los cuales que ocurriría, ¿verdad? La noche más larga, el día más corto, sí, y al revés también. Y por supuesto los equinoccios, bueno, y eso como pues todo el mundo sabemos, ¿no? Está plasmado en las distintas alineaciones que tiene el sol y algunos astros en las antiguas pirámides, en los antiguos edificios. Sí, es maravilloso. Oiga, Doc, como siempre, muchísimas gracias por la explicación. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Mando un abrazo a todos allá en el estudio. Un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos sigue. Le mandamos un abrazo, cuídese mucho. Igualmente, gracias. Ahí lo tienes, el doctor Enrique Pérez León, astrofísico. Él es el mero del departamento nada más de astrofísica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Imagínense nada más.